Bien, así que eso, aprovecho de saludar una vez más a las personas que recién se conectaron. Muy buenos días. Espero que el fin de semana largo haya sido bueno, que hayan podido descansar, ¿ya? Se hayan podido olvidar un poquitito del colegio dentro de las posibilidades. Yo sé que tuvieron pruebas, pero eso, ¿ya? Vamos que se puede, queridos míos, queridas mías, ¿ya? Que ya va quedando súper poquitito. Acá tengo un comentario en el chat y que nos dice, usted no, claro, no descansó. Este fin de semana debería descansar, ¿sí? Así que para los que no descansaron, descansen este fin de semana que viene, ¿sí? Hay sorpresas, ¿ya? Eso, hay sorpresas, así que ahí van a aprovechar de descansar, ¿ya? Yo jamás he tenido pareja. Ah, no, pues todavía jovencitos, pues ahí van a empezar a tener que cuidar de dos bestias. Ah, ok, me siento solita, claro. eh, Algún día eh, va a tener la pareja, Canela, el príncipe Azumi. Ahí al compañero también. No sé si es porque se siente solito, porque no tiene pareja, o porque tuvo que cuidar dos bestias, al igual que la compañera. Es un misterio. ¿Ya? Está ahí confuso. Eso se llama anfibología. No se sabe cuál es el mensaje correcto. ¿Ya? Bien. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Vamos a poner la clase. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, bienvenidos van a ser. Ustedes saben que a mí me gusta que participemos. Acá la compañera nos dice, yo pienso que es mejor estar solo, sola. Yo creo que depende, hay momentos que sí, hay momentos que no, hay momentos en que uno de repente como, oh, me gustaría pololear, otras veces como, no, qué rico estoy soltero, y eso depende en realidad, ¿sí? Depende. Pero claro, cuando la persona se enamora, olvídelo, olvídelo. ¿Ah? Eh, Llega a ser fatal. Ya, eso, muy, muy bien. Ya, vamos a comenzar entonces. Acuérdense que el día, vamos a modificar esto. Estamos en la unidad número 2, pero lo que vamos a ver ahora es la subunidad 2, ¿ya? Que tiene que ver con género lírico. Bien, ya la unidad 2 está dividida en dos partes, la de lo que es la subunidad 1, que es género narrativo, y esta precisamente que es la subunidad número 2, que es género lírico. ¿Ya? Por lo demás es un tema que a mí igual no me gusta tanto como narrativa, pero yo creo que hay cosas que son bastante entretenidas, o sea, por lo menos para mí, y va a hacer que sea como bastante más atractivo. Por decirlo también, chiquillos, que este tema se ve en séptimo básico, es decir, debieron haberlo visto el año pasado, se ve este año, ya también lo van a ver en primero medio y obviamente también lo van a ver en segundo medio. O sea, es un tema que por lo general siempre está apareciendo, pero la diferencia que va marcando son las directrices, los temas, ¿cierto?, que se analizan, obviamente también, como son los distintos temas que se analizan, van a ir también variando los distintos tipos de textos que son susceptibles que ustedes vayan viendo, ¿ya? Lo que corresponde a octavo básico son los elementos más básicos, y por supuesto ustedes lo van a revisar el próximo año, pero ya en mayor detalle, en mayor profundidad, revisando también, por ejemplo, poemas no dedicados al amor, sino temas dedicados, por ejemplo, al tema de la libertad. Temas, por ejemplo, dedicados a situaciones comunes y corrientes, como hay un poema que se analiza en primero medio, que se llama El Callejero, y El Callejero es un poema de un perrito, ¿sí? Un perro callejero. ¿Ah? Y así, ¿cierto? Sucesivamente. Lo que nosotros vamos a estar revisando, ¿cierto? En género lírico en octavo básico, son una gran cantidad de temas, ¿ya? No tan solamente vinculados al sentimiento amoroso, sino también a otros tipos de temas que suelen ser bastante cotidianos, ¿sí? Espero, según lo que yo más o menos estuve revisando, hasta poder llegar a la poesía del siglo XX, ¿ya? Porque vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, hasta poder llegar hasta el siglo XX, donde, como estábamos viendo el día viernes, vamos a ver antipoesía, ¿ya? Y lo que tiene que ver con la poesía más vanguardista, más rupturista. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la subunidad? Van a ser tres, obviamente por el concepto de tiempo, no vamos a ver mucho en detalle, ya, pero primero que todo, el primer objetivo es que podamos caracterizar, como dice acá en el primer punto de la diapositiva, el género lírico. Ya el día viernes estuvimos viendo algunas ideas en qué consiste, etcétera, ya estuvimos corrigiendo algunos errores conceptuales, etcétera, pero eso lo vamos a volver a revisar de nuevo, siempre en virtud de los elementos que la componen.
¿sí? Entonces, al igual que la narrativa, acuérdense, que la narrativa habían ciertos elementos que lo componen, por ejemplo, los personajes, los espacios, el tiempo, el narrador, etcétera. Lo mismo ocurre con el género lírico. Hay ciertos elementos que lo componen, y ahí esos elementos que lo componen no son elementos que lo componen así simplemente, sino que funcionan como una herramienta fundamental, chicos, lo que nosotros vamos a hacer, que es análisis de poemas, ya no son difíciles de todos modos. ¿Bien? Si hay un elemento de rechazo en el género lírico, es que es muy difícil, dice la gente. No tan difícil, eso va a depender del poema. ¿Ya? Entonces, ese es el primer objetivo, que podamos caracterizar el género lírico en virtud de los elementos que la componen. Son a lo menos 4 elementos que la componen, más figuras literarias, y es lo que nosotros vamos a estar revisando. ¿Bien? El segundo objetivo tiene que ver con precisamente, que dialoga mucho con el objetivo número 1, es que podamos analizar textos líricos, ¿ya? Principalmente reflexionando sobre los temas que ellos nos ofrecen. Hay varios poemas, o sea, no sé si son varios poemas, pero van a haber varios textos que nosotros vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando y que por lo general dicen mucho, el mensaje, ciertas enseñanzas que nosotros podemos ir sacando. Entonces, sobre la base de eso, el objetivo número 2 apunta a ese elemento propiamente tal que yo les estaba mencionando. Y el tercero es aplicar ciertos nuestros conocimientos, lo que nosotros vamos aprendiendo clase a clase, sobre en análisis de poemas. Entonces, vamos a caracterizar el género lírico, y todos estos elementos que nos sirven como para ir caracterizando. Aquí lo voy. Ya, cuidado con los micrófonos, que se escucha un garabato. Eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase del día de hoy, estimado o estimada? Es que podamos comprender las características del género lírico, las características fundamentales, las características medulares del género lírico, analizando los temas que los poemas ofrecen. ¿Por qué? Porque al caracterizar los elementos del género lírico, estas cositas nos van a servir para analizar ciertos los temas, ya que los mismos poemas nos vienen a ofrecer. Entonces, si yo tengo en conciencia, en conocimiento de cuáles son los elementos del género lírico, al momento de analizar voy a empezar a abstraer una gran cantidad de cuestiones que son relativas al tema del análisis, entre ellos lo que tiene que ver con el tema. ¿Bien? Me gustaría que vayamos comentando estas preguntas. Ustedes saben que al profesor le gusta que participen, que vayan comentando. Si hay algo que está malo o algo incorrecto o algo que no sabe con seguridad de qué consiste, no importa. ¿Ya? Esto tiene que ver fundamentalmente lo que nosotros estuvimos viendo, ¿cierto? El día viernes, recordando, comentando, y son las siguientes preguntas, ¿cierto? Yo sé que ustedes recuerdan algo, porque no tan solamente es lo que nosotros vimos el día viernes, ¿ya? Sino también de años anteriores. ¿Qué recordamos acerca del género lírico? ¿Qué habíamos dicho el día viernes, o lo que usted se acuerda, o eventualmente justamente no asistió el viernes? ¿Qué recordamos acerca del género lírico? Acá tengo unos comentarios en el chat, me dice, no me acuerdo de nada. Ok, ya está. Incluso esas respuestas también vale, ¿ya? Porque eso nos va a servir entonces para dar cierto énfasis. Por ejemplo, la compañera no se acuerda de nada. Es decir, ella no se acuerda de nada de lo que es el género lírico. Ok, muy bien. Ya son respuestas que también acepto. ¿Sí? Asumir, ¿cierto? Que no sabemos un tema es de valientes. ¿Sí? Porque hay gente que si no lo sabe, inventa cosas. ¿Ya? Y eso es malo. ¿Ya? Así que bien. Aparte de la compañera, que no recuerda nada, ¿qué recordamos lo que estuvimos viendo el día viernes? ¿Qué recordamos acerca del género lírico? De lo que vimos, por ejemplo, lo que ustedes vieron en realidad en años anteriores, eh, eh, que da una enseñanza. Puede ser, sí, claro, sí. El género lírico puede dar algún tipo de enseñanza dependiendo del tipo de poema. Dependiendo del tipo del poema y el tema que se está tratando. Ya no es tan solamente como expresión de sentimiento y no sé qué, sino, claro, obviamente, y a propósito, que bueno el alcance que tú acabas de hacer, sí deja una enseñanza, pero va a depender del tipo de poema, ¿ya? Y, por ejemplo, también el tipo de tema que se está tratando, ¿ok? Sí, bien, sí, lo podemos aceptar de punto de vista. ¿Qué otro comentario sobre cualquier otra persona, ¿cierto? Para poder reconstruir esta cosa, a ver qué respuesta le damos. Imagínense que esto fuera una prueba, estaría todo reprobado. ¿Qué recordamos acerca del género lírico? ¿Qué estuvimos viendo el día viernes? ¿Qué comentamos? ¿Ya? Porque esto es fundamental, es para recordar. ¿Sí? Yo sé que usted sabe, ¿sí? A lo mejor no se acuerda. ¿Qué recordamos acerca de eso? ¿Cri cri?
O por ejemplo, la pregunta número 2, no sé si lo han escuchado para la gente que es amante de la música. ¿Qué significa lira? ¿O qué significa el término lira? ¿Y cuál es la función del concepto de la lira? Porque fíjense que el género lírico se llama género lírico, pero tiene relación con esto que se llama la lira. ¿Sí? ¿Qué significa el término lira? ¿Qué conozco yo de la lira? ¿Y cuál es la función? La lira es un instrumento musical, ¿sí? Para las personas, eso bueno, lo vamos a ver ahorita en detalle. O por ejemplo, la tercera pregunta que dice, ¿cuál es la finalidad que tienen estos textos poéticos? ¿Ya? Lo estuvimos analizando, comentando el día viernes, ¿ya? O, por ejemplo, la última pregunta, ¿qué otras expresiones artísticas se asocian al género lírico? Aquí tengo un comentario, ¿ya? Que nos sirve justamente para poder responder la pregunta 1 y 3. Es decir, la pregunta 1 que dice qué recordamos acerca del género lírico y la 3 que dice cuál es la finalidad que van a tener estos textos poéticos y acá la compañera nos pone que son textos que expresan sentimientos. Por supuesto que sí. De hecho, eso lo estuvimos viendo, lo estuvimos comentando el día viernes. Súper bien. ¿Ya? De hecho, eso es lo que debiésemos recordar del género lírico, son textos, poemas, canciones inclusive, memes, ¿ya? Frases filosóficas incluso, ¿ya? Que tienen como principal objetivo expresar sentimientos, no tan solamente sentimientos, ella pone puntos suspensivos y está bien, expresa emociones, sentimientos, la subjetividad, el estado interno de todos nosotros, ¿ya? Y esas cosas se reflejan principalmente en los textos poéticos, por lo tanto, la finalidad radica precisamente en eso. Entonces, usted se fija bien, la pregunta 1 y la pregunta 3 son completamente redundantes, apuntan prácticamente a lo mismo. Bien, es difícil que ustedes puedan responder la pregunta número 2, porque si no sabemos lo que es la lira, y mucho menos si no lo mencionamos el día viernes, va a ser bastante difícil de poder responder. ¿Ok? Pero la última pregunta sí, porque más o menos lo estuvimos conversando. ¿Qué otras expresiones artísticas, no tan solamente poemas, ojo, se asocian al género lírico? Son muchísimas, son muchísimas. Usted no lee poemas, pero sí escucha canciones. Sí, sí, por ejemplo, lee estados de Facebook, sí lee memes, cosas por el estilo. ¿Qué otras expresiones artísticas nosotros podemos asociar al género lírico? Es muy importante. Porque esto de repente no, esta cosa no es parte de mi vida, y al contrario, chiquillos, al contrario, al contrario, al contrario. Claro, a lo mejor usted no lee poemas, como yo les decía recién, ¿sí? Pero hay otras expresiones que son bastante similares al género lírico, que forman parte, en la publicidad, por ejemplo, la propaganda, ¿ya? Si bien es cierto, esos son textos no literarios, el tipo de lenguaje, eso es bastante similar. La música, etcétera. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, y de lo que nosotros podemos ir mencionando, otras expresiones artísticas que se asocian al género lírico. O sea, es decir, el abanico de posibilidades, en este punto de vista, estimado o estimada, es amplio, ¿ya? Entonces, para que podamos cerrar esta diapositiva, agradezco a las personas que comentaron. Lo que debemos recordar acerca del género lírico y la finalidad es que son textos que tienen como principal objetivo, propósito, expresar sentimientos. El concepto del término lira hace referencia a un instrumento musical que lo vamos a ver en detalle ahora, y las otras expresiones artísticas que se asocian al género lírico son las mismas canciones que yo escucho. Ya yo conozco a alguien que sabe hacer unos poemas 10-10, 10 de 10. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Verdad? Hacer poemas es todo un talento. ¿Sí? O sea, no cualquiera puede hacer un poema que quede así como a la perfección. Esto hay todo un talento ahí, ¿ya? Imaginación también, ¿sí? Yo he sabido por parte que este curso ustedes son sumamente talentosos, entonces no me, no me sorprendería que fuera parte del curso de esa persona que sabe hacer poemas de 10 de 10, ¿bien? Etcétera, chiquillos. Canciones, expresiones, memes filosóficos, por ejemplo, de que el habla cotidiana, ¿cierto? El habla cotidiana. Y, por ejemplo, los dichos populares, tener la tremenda vena, ¿ya? Que significa estar enojado. Por ejemplo, tengo el medio diente, es que tengo mucha hambre, cosas por el estilo. La publicidad, la propaganda, también que tiene que ver principal, es de mi antiguo colegio. Ya. Me había ilusionado. ¿Ya? La propaganda, chicos, que también tiene que ver principalmente o que apunta al uso del lenguaje. O sea, es decir, no se preocupe, no hay problema en eso. Ya aquí el abanico de posibilidades es amplio. Bien, vamos a avanzar.
para que podamos introducir un poquitito el tema y vayamos, ¿cierto?, adquiriendo algunas nociones, vamos a ver un primer video, ¿ya? Acuérdense que al profesor le encanta que veamos videos, pueden que sean muy fome, ¿ya? Pero vamos a ver un primer video explicativo. ¿Cuál es el objetivo de ese primer video explicativo? Que por supuesto podamos poner atención de lo que nos va diciendo ese video, para que luego podamos comentar esas preguntas de manera breve, antes de que nosotros empecemos ya a definir los conceptos que van a ser parte de la clase. Bien, les voy a compartir entonces mi navegador, ¿ya? Dentro de lo posible, chicos, les pido atención entonces, ¿ya?, a lo que vamos a ver. Un video, no es un video largo, es un video bastante breve. Por supuesto no son videos así como para pasarlo bien o para reírse, pero son videos, ¿cierto?, que nos ayuda a poder ir complementando todos los conceptos que nosotros vamos realizando en clase, ¿ya? Vamos a esperar que cargue. ¿Acaso los socavones están conectados con el exquisito postre chileno Manhattan? Vamos a esperar que cargue ahí. Ya. Yo creo que ahí estamos. ¿Bien? Encuentra en Mercado Libre todo lo que... La publicidad es terrible, ¿ya? Entonces tenemos el sonido compartido. Ahora sí. Su clasificación, Hoy desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico, se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. Y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso, encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso.
Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal y si la información... Bien, chiquillo, ese es el video que queríamos que viésemos. Lamentablemente, la forma en cómo exponer los contenidos es demasiado acelerado, ¿ya? Es muy rápido, ¿sí? Entonces, pero obviamente y también bajo este punto de vista, no todos los elementos nosotros los alcanzamos a escuchar o a comprender, pero sí algunas ideas bases, ¿cierto? O las ideas más básicas que nosotros pudimos ver a partir del video, y en el fondo tal vez a lo mejor nos ayudaría a comentar estas preguntas que tenemos ahora. ¿Por qué este género se llama lírico? ¿Sí? Lo decía en la parte en el principio del video. ¿Por qué este género se llama lírico? ¿Sí? ¿Qué alcanzamos a abstraer? ¿Qué alcanzamos a escuchar? ¿Qué alcanzamos a ver? Ya de lo que decía el video, obviamente. Ahora si usted lo sabe, mejor aún. Pero ¿por qué este género se llama lírico? ¿Qué decía el video al respecto? A ver, tenemos acá un comentario. Por un instrumento, bien. Exactamente. ¿Ya? ¿Cuál es el tema acá? Súper bien. Tiene que ver por el instrumento musical. Hay un instrumento musical que se llama lira. Género lírico dice relación principalmente con este instrumento musical lira. Ahora, claro, por ejemplo, si lo vemos hoy en día en los poemas actuales, la poesía actual, nos acompañan con lira. Lo que pasa es que antiguamente, y es lo mismo que nosotros vamos a ver dentro de un rato más, la poesía era oral, ¿sí? O sea, en el fondo es igual que una canción, como un recital, ¿ya? Como la poesía se decía, ¿cierto?, de manera oral, se acompañaba como un instrumento. Y ese instrumento en el cual se acompañaba se llamaba lira. Por eso, y de ahí proviene el nombre de género lírico. Por eso que este género se llama lira, ¿ya? Porque los poemas que antes se decían de manera oral se acompañaban con un instrumento musical, ¿ya? Es como una canción, ¿ya? Cuando usted, por ejemplo, va a la playa, siempre nos falta el familiar musical que lleva la guitarra, ¿ya? Y se ponen a cantar canciones o alguna paya o a inventar cualquier cosa, ¿ya? Y ahí está la guitarrita, ¿cierto? Acompañando y todos muertos de la risa. Bueno, acá está aplicando la misma lógica, ¿ya? De acuerdo al video, y al igual que nosotros estuvimos viendo, esa pregunta la vamos a responder rápido, porque exactamente lo mismo que la compañera nos había dicho recién, que de acuerdo al video, la finalidad de los textos líricos principalmente tiene que ver con la expresión, muy bien como nos decía el video, expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, independiente si es positivo, independiente si es negativo, la finalidad es esa, ¿ya? Esta pregunta me interesaría a ver si alguien puede comentar o alguien puede responder, ¿por qué estos textos líricos son subjetivos? ¿Sí? ¿Qué entiende? El concepto de subjetivo tiene que ver con mi propia posición, por ejemplo, mi propia manera de ver las cosas, y también como es mi propia manera de ver las cosas, también va a desencadenar, como yo veo las cosas de determinada manera, eso me va a desencadenar un determinado sentimiento. ¿Por qué los textos líricos son subjetivos? Esa es la pregunta que quiero que vayamos construyendo, y tiene que ver prácticamente lo mismo que nosotros hemos mencionado hasta ahora. ¿Por qué los textos líricos son subjetivos? ¿Por qué decimos que los textos líricos son subjetivos? ¿Sí? Y es exactamente por un elemento que nosotros hemos mencionado hasta el cansancio. ¿Sí? ¿Por qué los textos líricos son subjetivos? ¿Quién apuesta? ¿Sí? ¿Quién se quiere ganar un 7? No, mentira. No, un 7 no. ¿Pero quién se quiere ganar una décima? ¿Ah? ¿Quién se quiere ganar una décima? El primero que me responda por el chat, le vamos a regalar una décima. A ver. A propósito, ya tengo las notas de la prueba, ¿está? Y dice, porque una persona se expresa. Bien, la compañera se ganó la décima, ¿sí? ¿Ya? La compañera, no vamos a decir su nombre, ¿ya? Pero aquí la compañera nos ganó la décima, ¿ya? Vamos a anotar acá su nombre, ¿ya? Tiene que ver con eso, exactamente con lo que decía ella. Los textos líricos son subjetivos porque, chicos, lo que hemos dicho hasta ahora, tiene que ver con expresión. Cuando yo expreso algún sentimiento, alguna emoción, o inclusive alguna opinión, que no tan solamente tiene que ver exclusivamente con el sentimiento, tiene que ver con la subjetividad. Los poemas líricos, o sea, en realidad los géneros líricos, las canciones, toda la parafernalia que nosotros podemos tener,
mencionar acá se caracteriza precisamente por la subjetividad, en tanto hay una persona que está expresando alguna emocionalidad, algún sentimiento. Súper bien. Vamos a la cuarta pregunta, a ver si otra persona distinta se gana la décima. ¿Qué elementos, de acuerdo al video, de lo que alcanzamos a ver? Ojo con eso, a lo mejor usted no cachó nada, o se distrajo, o ya no se acuerda, también es una opción. ¿Qué elementos componen el género lírico? ¿Sí? Había una parte del video, ¿cierto?, que decía que hay ciertos elementos que componen el género lírico. ¿Ya? A lo mejor no se acuerda del nombre técnico. Ya, muy bien. Acá la misma compañera se va a ganar todas las décimas. Ya, bien, ella dice estrofas, versos, ya, la compañera ya tiene 2 décimas. Ok, estrofas, versos. Ya, esos son uno de los elementos que componen el género lírico. Bien, ¿qué otros más? Porque no eran los únicos. No están solamente estrofas, versos, sino también se mencionaban otros elementos que componen el género lírico. Rimas, ya, ok, sí, claro, tiene que ver con la estrofa, los versos, las rimas. Bien, pero hay otros elementos, ¿sí? El hablante, bien, aquí la otra compañera también se ganó una décima. ¿Qué más aparte del hablante? Eso, chicos, todo esto lo vamos a ver en detalle a continuación, ¿ya? Pero quiero que vayamos tratando de construir esto entre todos. La postura, bien, el hablante, la postura, eso se llama hablante lírico. El temple de ánimo, ok, bien. Aquí hay otra compañera que se ganó una décima también. Nos vamos a mantener el anonimato, ¿ya? Tenemos hartas cositas, ¿ya? Yo creo que es suficiente. Aquí la compañera nos dijo la estrofa, los versos, las rimas. Alguien puso el hablante, que se llama hablante lírico, súper bien. La postura, ok, que se llama actitud. El temple de ánimo, que también nos acaba de poner la compañera. La persona que lo recibe. ¿Clasificación de la actitud lírica, profe? Sí, también, ¿ya? Te vamos a poner a ti también en la lista de una de las personas que se ganó la décima. Tiene que ver con eso lo que también el compañero decía, la clasificación de la actitud, que son 3, ¿ya? Por ejemplo, acá la compañera nos pone la persona que lo recibe, eso se llama objeto lírico, etc. ¿Sí? Todas estas personas, son 4, ya tienen ahí, ¿cierto?, sus décimas, y a ver si lo podemos sumar a la nota de la prueba que ustedes hicieron. Les agradezco, ¿sí? Esta última preguntita la vamos a obviar porque lo vamos a ver en detalle y resulta que ya son las 12:05 y la hora está pasando súper rápido. Les agradezco, chiquillos. Cuando estamos hablando del poema, fíjense, este es un meme, obviamente se los presento, y ahí podemos ver cómo en las características del género lírico no es exclusivo, por ejemplo, del poema. Decir que es exclusivo del poema es un error garrafal, ¿sí? Es parte de. El género lírico lo podemos ver incluso en los memes. Dice acá, qué bonitos ojos tienes, tan redondos como el sol, se parecen a los ceros que me pone el profesor. Ya no, yo no le pongo cero a nadie. Fíjense, por ejemplo, es un meme que tiene un uso especial del lenguaje y sale rítmico. Como ustedes podemos ver, qué bonitos ojos tiene, tan redondos como el sol. Se parecen a los ceros que me pone el profesor. ¿Sí? Ahí hay un uso de una rima. Incluso, por ejemplo, hay un uso especial del lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, al decir, dice, la compañera se ríe, no, yo no le pongo cero a nadie. ¿Ya? Y aunque me digan con una pistola, no le voy a poner cero a nadie. Ya, un 1 sí, un 1,5. ¿Sí? Pero fíjense, el mensaje está, por ejemplo, lo que podemos ir concluyendo, relacionado al sentimiento. ¿Sí? Ahí hay un sentimiento que se está expresando. Hay un tema, ya, por ejemplo, también hay una actitud, ¿sí? Hay un estado de ánimo. Por ejemplo, ahí el estado de ánimo tiene que ver con la felicidad, o, no sé, la burla, o etcétera, la broma, ¿ya? El uso del lenguaje, tan redondos como el sol. Fíjense, ahí hay una comparación entre el cero y el sol, que es parte, eso se llama la figura literaria por comparación, lo que vamos a ver más adelante, etcétera. ¿Se fija? Entonces, no es exclusivo de la poesía, sino lo podemos ver en los memes, ¿ya? Por ejemplo, ¿bien? O este otro que tiene que ver con los Minions. Y ahora Minions es un poema. Soñé que me amabas, ¿ya? Soñé que me querías, pero me caí de la cama por soñar tonterías. Y acá se está aplicando la misma lógica. Se está, por ejemplo, aplicando la lógica de, precisamente, una expresión de sentimiento, ¿ya? Predominantemente amoroso, como lo podemos ver tanto en el primer meme como en este segundo meme, predominantemente amoroso,
¿sí? Hay un sentimiento de amor ahí, ¿ya? Y que por lo demás, de manera chistosa, de manera irónica, de manera de broma, son amor que en el fondo son frustrados, ¿ya? Porque se dedica, pero no, bajo ningún punto de vista no está diciendo que a lo mejor la cosa funciona, ¿ya? Eso sí pasa, sí, obviamente esto pasa, ¿ya? Lo que tiene que ver es la ilusión, ¿sí? Soñé que me amaba, o me imaginé que me amabas, soñé que me querías, o me imaginé que me querías, pero me caí de la cama por soñar tonterías, ¿sí? Tiene que ver con eso, expresión de sentimiento, un uso del lenguaje, chiquillo, ya como nosotros lo podemos estar viendo, y además, yo en la vida, claro, yo en la vida, bien, yo igual diría, este poema refleja mi vida, ya, etcétera. Bien, expresión de sentimiento, hay un uso del lenguaje particular, una rima, ¿cierto? Esto también tiene que ver con el uso del lenguaje del género lírico. Ya, a este otro del gatito, y ahora un poema felino. Mi humana siempre está afuera, siempre trabaja como loca, y para que se acuerde de mí, le dejo pelitos en la ropa. Y ahí se está aplicando lo mismo. Bien, acá por supuesto lo que es la expresión de sentimiento cambia, ya no es como necesariamente al ser amoroso, a la persona que a mí me gusta, ¿ya? Pero tiene que ver precisamente con, por ejemplo, amar a la persona que está conmigo, que me cuida, etcétera. Ya, LOL. Ya, este es un poema a los gatos, ¿sí? Esto es un poema precisamente a los gatos, ¿ya? Por ejemplo, este poema es parte de mi vida. Yo tengo un gato y siempre me deja verlo por todos lados, ¿tá? En la ropa, en la cama, en la silla, sobre todo ahora que viene la época de que los gatos pelechan, es terrible, ¿no? Es terrible, ¿sí? Y acá, chiquillo, acá se está aplicando lo mismo, expresión de sentimiento, hay un uso del lenguaje en particular, rítmico, que son como las dos características bastante usuales. Si tenemos en consideración lo anterior, yo le doy golpe, yo les doy, yo les doy golpe o los muerdo. Claro, ¿ya? Etcétera. ¿Sí? Dicen que los gatos cuando muerden están expresando cariño. ¿Ya? No sé si será verdad, ¿sí? Pero pucha que duele. Teniendo en consideración lo anterior, lo que hemos visto hasta ahora, etcétera, ya en lo que nosotros debemos tener en consideración, ya vaya tomando apunte, ya si lo está haciendo, aunque esto está en la guía, considerando todo lo que hemos visto hasta ahorita, el género lírico siempre va a clasificar, chiquillos, chiquillas, aquellos textos que pueden ser poemas, ¿cierto? Como estábamos viendo recién, que pueden ser canciones, que pueden ser memes, que pueden ser frases filosóficas. Por ejemplo, hay gente que cuando reflexiona, como dice el dicho informal, se va en la volá, ¿ya? Irse en la volá, hay gente que habla muy bonito y habla de una manera muy poética, tiene que ver también con eso. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de texto? Independiente si es poemas, si es canciones, si es un meme, si es habla popular, es en el fondo poder expresar sentimientos, ¿bien? Que pueden ser positivos o negativos. ¿A qué me refiero yo? A expresar sentimientos que pueden ser tanto positivos como negativos, por ejemplo, sentimientos de amor, sentimientos de alegría, sentimientos de triunfo, ya usted, por ejemplo, cuando le va muy bien en algo, o cuando usted triunfa en algo en el cual usted creía que le iba a ir mal, siente una alegría que nunca en la vida usted lo había comparado, ¿ya? Y gente lo expresa de una manera muy particular, expresión de sentimiento. Como también pueden ser negativos, por ejemplo, tristeza, muy usual en la poesía, tristeza por la pérdida del ser amado, ¿sí? Se murió la persona que yo quería, o el amigo que yo tenía ya se enojó conmigo y nunca más va a volver. Ya pueden ser sentimientos positivos o negativos. Las emociones, ¿ah? El sentirse emocionado, ¿ya? También tiene que ver con la expresión de las emociones, o incluso las ideas, por ejemplo, las opiniones que yo pueda tener, mis posturas, mis puntos de vista, que en el fondo también están permeados de sentimiento, de emoción. Cuando yo opino, por ejemplo, cuando yo estoy debatiendo con otra persona, estoy dando mi punto de vista y en el fondo ahí prevalece algún sentimiento o alguna emoción, ¿sí? Y eso es normal. Entonces, es eso, expresión de sentimientos, de emociones o de ideas acerca de algún elemento en particular. Y cuando yo hablo de algún elemento en particular, puede ser de algún tema en particular, de algún objeto, que puede ser alguna persona, incluso, lo que sea. Porque a todos, a los seres humanos, cualquier cosa nos puede producir sentimientos en particular.
Bien. Entonces, a ver qué tenemos acá en el chat. Dice, se me ha muerto el cariño. Por ejemplo, eso. ¿Ya? Acá la compañera dice, se me ha muerto el cariño, tiene que ver con el género lírico. Aparte de expresar algún sentimiento, que por lo demás diríamos que es ahí negativo, utilizo el lenguaje. Se me ha muerto el cariño. El cariño no se muere, el cariño desaparece. Eso tiene que ver con el uso del lenguaje del género lírico, lo que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Fíjate ahí la imagen que tenemos acá. A ver, dice, mi árbol tenía sus ramas de oro. Fíjate el lenguaje, ramas de oro. Bien. Un viento envidioso. Bien. Robó mi tesoro. Hoy no tiene ramas, hoy no tiene sueños, mi árbol callado, mi árbol pequeño. ¿Qué emoción o sentimiento o idea está expresando este poema? Dice acá, ya, ¿Tristeza? tristeza, bien. Tiene que ver con tristeza. Ahí lo que nosotros estamos interpretando es que el árbol está como un árbol en invierno, no tiene hojas, no tiene nada, es un palo parado con ramas, ¿sí? Negativa, obvia, claro. ¿En otoño? Otoño e invierno también, sí, ¿sí? Tiene que ver con eso, porque dice, mi árbol tenía, ajá, fíjate, el árbol tenía, ¿bien? Sus ramas de oro. Y ahí nosotros, ¿cómo podemos interpretar ramas de oro? No es que el árbol sea de oro, porque no conozco yo árboles de oro, pero por ejemplo, hojas muy hermosas, ¿ya? O por ejemplo, fruto, ¿bien? Pero vino un viento envidioso. El viento no tiene envidia, el viento es viento. Eso se llama personificación, lo que nosotros vamos a ver más adelante, y robó el tesoro. O sea, vino un viento y empezó a quitar las hojas del árbol, ¿sí? Fíjate que el género lírico, tal como nosotros lo estamos viendo, utilizando un lenguaje en particular, está expresando una idea que lo dice de manera completamente distinta a lo que nosotros lo podemos decir en la vida cotidiana. ¿No? Lo que pasa es que llegó el otoño, está llegando el invierno y el árbol pierde hoja. Y acá lo dice, el viento envidioso robó el tesoro, el viento envidioso sacó las hojas. Ahora, gracias a ese viento envidioso, no hay ramas, no hay sueños, bien, mi árbol está callado, es decir, el árbol está durmiendo, porque se dice que los árboles en invierno que botan hojas están durmiendo, no sé si será verdad eso, el árbol pequeño. Y tal como el compañero nos dijo, tristeza, bien, le recuerda su vida. El viento tal vez representa el odio. Por supuesto, sí, claro, una muy buena interpretación, el viento envidioso. La envidia es un sentimiento negativo, no es bueno la envidia. Entonces, claro, como acá nos dice el compañero, el viento está representando el odio. ¿Sí? En general, aquí la emoción o sentimiento, idea que se está expresando en el poema, tiene que ver con tristeza, ¿ya? Y también, por ejemplo, añoranza. Recordar alguna vez cómo fue el árbol que hoy en día está callado, tiene sueño, etc. ¿Bien? Súper bien. Entonces, como nosotros lo confirmó la Steffi, ¿ya? ¿Ya? Etcétera. ¿Bien? Entonces, continuamos. Acá es lo mismo. Tan bello es el sol, tan bella es la luna. A alguien como tú no lo cambio por ninguna. ¿Qué sentimiento, emoción o idea se está expresando o está predominando en este poema? Dice amor. Bien. Tan bello es el sol. Amor. Amor. Súper bien. Ahí los dos compañeros, tan bella como la luna, alguien como tú no la cambio por ninguna. Amor. Pero no está diciendo amor, yo te amo, de verdad. No. Fíjense, le pone color. ¿Ya? Por decirlo de una manera particular, le pone todo el color del mundo. Tan bello es el sol, tan bella es la luna. A alguien como tú no la cambia por ninguna. Está comparando a su amor con el sol, diciendo que tú eres tan hermosa como el sol, tú eres tan hermosa como la luna, ¿ya? Y como eres tan hermosa, yo no sería incapaz de cambiarte por ninguna. Claro, la emoción, el sentimiento, la idea que se está expresando tiene que ver con con el amor. Acá, como nos dice la compañera, piropos de calidad, sin lugar a duda. Po. Nivel Dios Romeo, por supuesto que sí. Ya, eh, buena, el piropo de calidad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ya, si le va a tirar un piropo a alguien en la calle, no sea grosero. Ya, por último, dedíquele un poema. ¿Sí? Nunca había visto una persona tan bella como el sol, tan bella como la luna. ¿Sí? Va a captar la atención, se lo aseguro. ¿Sí? Nivel Dios Romeo, claro. Es súper bien. ¿no? Pero fíjate que acá
tal como nosotros lo estamos viendo, se expresa de una manera distinta, hay un uso del lenguaje en particular, y tal como nosotros lo hemos visto en todos los casos, se expresa algún tipo de sentimiento, mayoritariamente es el amor, ¿no? Mayoritariamente el amor, pero no es exclusivo. ¿Bien, chiquillos? Entonces no nos olvidemos, para cerrar esta diapositiva, se van a clasificar aquellos textos que pueden ser poemas, canciones, etcétera, que vienen a expresar sentimientos, emociones o ideas acerca de algún elemento, y que en particular ese elemento puede ser alguna persona, o incluso puede ser algún objeto. Hay gente que le dedica poemas, hay una composición poética que se llama Oda al tomate. La oda, tal como nosotros lo estábamos viendo en el video, oda significa un poema de alabanza, ¿sí? Hay gente que le dedicó un poema a un tomate, y alguien puede decir, qué aburrido, pero precisamente puede ser un elemento y puede ser un objeto en general. Aquí nosotros, chiquillos, no nos vamos a limitar, ¿bien? Continuemos. Vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Hay violetas, las violetas son azules, las rojas son rojas. No hay forma que exprese todo lo que siento con simples palabras. ¿También expresa cariño? Sí, también tiene que ver con expresar cariño. De hecho, el sentimiento tiene que ver con el cariño. ¿Sí? Tiene que ver, o sea, todo lo que tiene que ver con sentimiento, sea amor, cariño, tristeza, alegría, tiene que ver con el género lírico expresado en términos de poesía, ¿ya? De poema, ¿ya? Eso. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a entender? Acá, también como lo habíamos dicho, en los poemas se está expresando una subjetividad en particular. Eres tan dulce que de solo verte me engordo. ¡Ah, buena! Eres tan dulce que de solo verte me engordo. Muy bien. ¿Sí? También. ¿Ah? Poesía. Género lírico. A ver, ¿qué agregaste después? Pusiste, está potente, obviamente. ¿Sí? Si el amor engorda, no pololé. ¿Sí? De hecho, es cierto, uno cuando dice, una persona está enamorada y pololean, engordan, porque una de las maneras de expresar cariño, en muchos casos, es comiendo. ¿Sí? Profe, yo solo sé que el que dice, profe, yo solo me sé que el que dice que se le cayó el papel. Ya, claro. Está bien. Sí. ¿Ya? Bueno, ahí podemos poner otros ejemplos más, enumerar. Muchísimos más. ¿Ya? Entonces, con esto, considerando lo anterior, ¿ya? En los poemas se está representando una subjetividad en particular. Ojo con esto, y a que pongan atención. Cuando yo hablo del concepto de la subjetividad, tiene que ver con mi punto de vista. No lo olvide. Cuando yo estoy hablando del concepto de la subjetividad, tiene que ver con mi punto de vista. Chicos, decíamos el día viernes que hay sentimientos, por ejemplo, o hay situaciones que a mí me producen un sentimiento, por ejemplo, tristeza, que a otra persona le da risa, ¿sí? Y le dice, ya, pero no le pongáis tanto, si no es para tanto, ¿ya? Hay situaciones que a mí me provocan, por ejemplo, alegría, que a otra persona le provocan completamente indiferencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? De una experiencia directa me pasó. Una vez estaba en X lugar y llegó un circo, ¿ya? Y mucha gente estaba emocionada porque había llegado un circo, y a mí me da lo mismo que haya llegado el circo. Tiene que ver con la subjetividad. Subjetividad es mi punto de vista, mi posición o los sentimientos en particular que una situación me suscita. Es decir, lo que a usted le provoca felicidad, al otro le puede provocar indiferencia. Lo que a usted le provoca felicidad, al otro le provoca tristeza. Lo que a otra persona le provoca tristeza, a otro no le provoca simplemente nada. Y eso tiene que ver con la subjetividad. La subjetividad tiene que ver precisamente con lo que nosotros estamos viendo en la imagen. ¿Cuántos palos ves tú? Uno dice 4, el otro dice 3. Entonces, como dice acá en el dibujo, dependiendo de dónde vean las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Y eso se denomina subjetividad. La manera en cómo yo veo las cosas depende de cómo yo las veo y simplemente. Por eso que se generan desacuerdos. Entonces, claro, acá el monito dice que él ve 4 palitos, pero acá, por otro lado, dice que ve 3. ¿A quién le creemos? ¿Al que tiene 4? ¿Al que dice que tiene 3 o al que dice 4? ¿Ya? Por ejemplo, acá dice la compañera, a mí me dan miedo los globos, pero a los demás le encantan. Subjetividad, ¿sí? Tendrá alguna causa en particular por la cual le tiene miedo a los globos, ¿ya? Si arde ahora, pero recuerda, el tiempo todo lo enfría.
ella es la poética. Sí, aquí hay una persona muy poética, ¿ya? Me debes mi globito con agua, etcétera, ¿ya? Todo lo que ustedes están viendo tiene que ver con esto. Subjetividad. Tiene que ver en la manera en cómo yo veo las cosas. Bien, pongan atención, ¿ya? Tiene que ver con eso. Y eso es lo que es la subjetividad. Claro, ahí a la compañera le producen miedo los globos, ¿sí? Y a mí también me dan nervios. Y una vez me pusieron a inflar globos, ¿ya? Y de verdad era un atado de nervios, porque aparte que se reventaban a cada rato en mi cara, ¿ya? Era una sensación completamente desagradable, y a otra persona, eso es adrenalina, ¿sí? No, y vamos nomás, y ojalá se revienten todos los globos, ¿ya? Porque yo estoy sumamente entretenido. Tiene que ver con eso, subjetividad. Bien, pasando al segundo punto, dice lo siguiente: lo leído en un poema es solo creación a través del lenguaje, ¿sí? Ojo con eso. Lo que es el poema, al igual que los cuentos, y al igual que nosotros veíamos, por ejemplo, cuando estábamos tratando el tema del género narrativo, eso netamente es creación. Bueno, la poesía o el género lírico y todo lo que englobe el género lírico es netamente una creación. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa creación? Bueno, esa creación se lleva a cabo a través del lenguaje, ¿sí? Obviamente, ¿no? Independiente si hay un lenguaje verbal, no verbal o paraverbal, etcétera, los distintos tipos de lenguaje que nosotros podemos encontrar. Acá netamente hay una creación de una realidad a través del lenguaje. La pregunta del millón tenemos que hacernos la siguiente: profesor, ¿eso es una creación a través del lenguaje? Sí, pero no significa que sea mentira. No, puede ser verdad. De hecho, hay muchos poemas que están basados en hechos reales, ¿sí? A propósito de la discusión que teníamos el día viernes, de que se le dedicó un poema a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue una persona que existió en la realidad y su muerte fue real. Y se le dedicó un poema, pero eso fue a través de una creación, a través del lenguaje. Toda poesía, al igual que todo cuento o toda narrativa, como tal nosotros lo estábamos viendo, es una creación de una realidad a través del lenguaje, ¿sí? Y no lo olviden, el lenguaje, tal como nosotros lo estamos tratando ahora, es un lenguaje especial, es un lenguaje que se embellece. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como el poema es solo una creación de una realidad a través del lenguaje, implica que a partir de una experiencia personal, ya independiente de cuál sea positiva, sea negativa, etcétera, el poeta va a crear una nueva realidad. Por ejemplo, si yo viví una experiencia amorosa muy entretenida o muy rica, ¿ya? Voy a crear eso a través de un lenguaje, a partir de una experiencia personal. Y se va a crear una nueva realidad y cuyo resultado va a ser la poesía. Entonces, pongamos por el siguiente ejemplo. Una persona tiene una experiencia amorosa muy entretenida, muy atractiva, etcétera, ¿ya? Y eso es una experiencia, ¿sí? Una experiencia amorosa, una experiencia personal. Y a partir de esa experiencia personal, que en este caso es la experiencia amorosa, el poeta, que puede ser cualquier persona, va a crear una realidad, una nueva realidad, pero basándose en esa experiencia personal. Cuando crea ese poema, que es a partir de la experiencia personal, creando una nueva realidad, el resultado va a ser precisamente la poesía, ¿sí? Por lo tanto, la poesía no es una cosa de que alguien creó porque estaba aburrido o porque... No, se crea a partir de experiencias personales, pero no solamente personales, chiquillos, pueden ser experiencias sociales, ¿sí? Pueden ser experiencias de todo tipo. Por ejemplo, hay poesías que están dedicadas a, por ejemplo, las guerras, ¿no? Ustedes saben que gran parte de la historia de la humanidad ha sido marcada por conceptos de guerra. Tiene que ver con lo mismo. Entonces, claro, hay una experiencia personal. El poeta, a partir de esa experiencia personal, crea una nueva realidad, y esa creación de nueva realidad, chiquillos, chiquillas, da como resultado precisamente la poesía. Vamos a ver el chat, dice, soñé que, ya, horrible como se olvida los sueños buenos, sin lugar a duda que sí. Eso, dice, cuando quieras tener una conversación profunda, probablemente un charco. El profe el otro día estaba súper aburrida y me creó una historia inmensa en mi cabeza y creo que debería escribirla, pero no sé cómo empezar. Bueno, el consejo que yo te puedo dar es que escríbala. ¿Ya? No importa cómo quede, si queda desordenada o incoherente, de ahí se arregla, ¿sí? Profe, ¿es como lo que va primero, el cereal o la leche? Sí, claro, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que va primero, el cereal o la leche? Tiene que ver con eso, ¿no? Yo diría que primero va en todo caso el cereal.
Ya. Ok. Bien, no sé si habrá alguna duda con respecto a esta diapositiva. Ya, voy a ir avanzando más rápido porque el tiempo nos va dejando de lado. Bien. Al igual como nosotros veíamos en el video, chiquillos, los orígenes del género lírico daban desde la antigüedad Grecia. Es decir, es un tipo de texto, al igual que la epopeya, acuérdense cuando nosotros veíamos epopeya, es un tipo de texto que es muy antiguo, es antiguísimo. Bien, entonces el género lírico no es algo de nuestro siglo o del siglo XX, o no es algo que diga relación con nuestra época actual, sino que al contrario, ¿sí? Sus orígenes datan desde la antigüedad Grecia. Ahora, ¿por qué la lira? ¿Sí? Y ojo con esto, porque como yo les decía al principio de la clase, estos textos se transmitían de forma oral, ¿sí? Se transmitían de forma oral. Ahora, ¿por qué? Porque en ese tiempo no había escritura, o porque, precisamente por eso, ¿verdad? Porque a lo mejor no había como un sistema de escritura consolidado o formalizado, y por lo tanto, al igual que las epopeyas, ¿cierto? Las epopeyas, acuérdense cuando nosotros veíamos el género épico, ya todas estas historias, hazañas, o historias bélicas, ¿cierto? Se contaban de manera oral y se acompañaban de instrumentos, ¿ya? Acá en el género lírico está aplicando exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos textos se transmitían de forma oral. Ahora, se transmitían de forma oral y se acompañaban con instrumentos musicales como la lira. Esa es la lira, ese es un instrumento musical, la lira. Es como estas caricaturas, ¿ya? Estos monitos donde el personaje muere y se va al cielo y va acompañado con una lira, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿ya? Y eso es como, de alguna otra manera, ponerle musicalidad, acompañarlo, etcétera, ¿sí? Y es exactamente muy similar a lo que nosotros veíamos y realizábamos en Epopeya, ¿sí? Etcétera. Bien, pongan atención, o sea, no se desconcentren en el chat, bien, ya nos va quedando poquitito. Y a partir de esto, chiquillos, tal como nosotros decía en el video, va a surgir su denominación como género lírico, gracias a la lira, ¿sí? La lira era el instrumento idóneo, por decirlo de una manera, en donde se acompañaban, ¿cierto?, estos poemas orales, ya para darle, por decir, no es la manera correcta en la cual nosotros lo pudiésemos mencionar, pero es como para darle más color, para que suene más bonito, cosas por el estilo. Como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Ya, yo creo que esa misma lógica está operando aquí. Pucha, sí, lo podemos decir de manera oral, pero yo creo que sería más bonito o sería más entretenido acompañarlo con un instrumento musical, etcétera, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de una imagen que yo les estoy mostrando ahora, desconozco quién pudo haber sido ella, ¿ya? Lo busqué en internet y me apareció eso, y lo que es la expresión del género lírico en la época está, perdón, ambientada así, ¿sí? Entonces, claro, se cantaba la poesía de manera oral y se iba acompañando de un instrumento musical, ¿sí? ¿Ya? Me imagino yo que esto pudo haber sonado, pudo haber tenido un sonido bastante atractivo, etcétera, ¿ya? Porque estos instrumentos musicales de cuerda, por ejemplo, de esta índole, que son poco populares, poco conocidos, tienen un sonido muy grato, ¿bien? Y yo creo que ese efecto se producía acá, ¿ya? Etcétera, chiquillos. Bien, vamos saltando los videos porque nos va quedando poco tiempo. Por lo tanto, ya como tal como nosotros lo estamos viendo acá en la diapositiva, este tipo de texto, es decir, el género lírico, es tan antiguo como la historia de la humanidad. Decir, por lo tanto, chiquillos, chiquillas, estimados, estimadas, que el género lírico es algo actual o de un par de siglos atrás es un error. Es muy antiguo, ¿sí? Es tan antiguo que su origen fue de manera oral, al igual que el género, que la epopeya, ¿ya? Ahora, como dice acá en el segundo punto de la diapositiva, el surgimiento de esta clase de texto se debe a la necesidad de expresar, de las personas de poder expresar estados de ánimo, sentimiento, interioridad en general. ¿Por qué sucede esto? Porque los seres humanos somos seres sentimentales, ¿sí? Y aunque una persona diga, no, yo soy súper frío, o no, yo no tengo sentimiento, o no, a mí nada me sorprende o nada me afecta, ya, independiente de esa cosa que, claro, son reales, hay gente que nada los hace llorar, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, operada de los nervios, que nada los sorprende, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, nada les provoca emoción, como que siempre le llaman la gente de cara y foto,
¿sí? Siempre estático, la cara no tiene ninguna expresión, ¿bien? Pero el género lírico, al igual que nosotros, siempre tenemos que expresar algo. A lo mejor, chiquillos, nosotros no lo expresamos, pero cuando escuchamos un determinado tema musical, ya que nos logra conectar, de repente o las gozamos todas o las sufrimos todas, ¿sí? Sobre todo si estamos pasando por un momento triste. Escuchar, por ejemplo, alguna canción, o por ejemplo, una canción puede ser algún meme, o por ejemplo, inventar dichos de manera como más filosófica, por decirlo de una manera, nos sirve también para expresar estos estados de ánimo. Todos los seres humanos, chiquillos, desde el más sentimental al menos sentimental, tiene la necesidad, y a todos nos ha pasado alguna vez, de expresar estados de ánimo, expresar sentimientos. Por ejemplo, estado de ánimo, me siento aburrido, siento que es un tedio, o me siento, por ejemplo, optimista, ¿ya? Estado de ánimo. Sentimiento, tengo tanta pena, tengo tanta tristeza, o al contrario, tengo mucha alegría, siento que todo va a ir bien, o la interioridad en general. Cuando yo estoy hablando de la interioridad en general, el concepto de interioridad dice relación con los sentimientos en general, ¿sí? Es decir, lo que yo siento, ¿sí? Y el género lírico nace a eso, se debe a eso. Al igual que cuando nosotros veíamos narrativa, el género narrativo surgió por la necesidad de los pueblos de contar historias, porque la imaginación lo dictaba, o poder, por ejemplo, encontrar explicación a ciertos fenómenos que surgían, ¿ya? El género lírico surge precisamente por lo mismo, pero acá aplicado a que la necesidad de todas las personas de poder expresar algo, sentimientos, estados de ánimo o la interioridad en general. Y de aquí, por ejemplo, surgen los poemas, ¿sí? De aquí, por ejemplo, empiezan a surgir poco a poco las canciones, ¿sí? A partir de esto, por ejemplo, cuando nos sentimos de una determinada manera, creamos estados de Facebook, de Instagram, etcétera, estados que son bastante poéticos y que de alguna manera buscan que usted exprese algún sentimiento en general. Y el género lírico entonces nace debidamente a eso. ¿Qué es lo que vamos a entender? No se olviden de esta idea que estábamos viendo en delantito. La poesía surge a partir de la experiencia personal de un poeta, en el cual la ocupa para poder crear una realidad nueva. ¿Qué implica? Que la poesía, el género lírico en general, las canciones, lo que sea, no son creados porque sí, ¿sí? No son creados porque una persona estaba aburrida, no hallaba qué hacer, etcétera, sino que estas composiciones, estimados o estimadas, surgen porque existen en el mundo, y a todos nos pasa, nada nos deja indiferente, existen ciertos hechos, ¿ya? Van a existir ciertos acontecimientos del mundo y personales que nos van a impactar, ¿ya? Por ejemplo, estas noticias sobre esta terrible explosión que hubo en un país que no me acuerdo, ya, en donde murió mucha gente, una explosión que destruyó prácticamente toda una ciudad. Yo creo que eso a nadie nos dejó indiferente, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, hechos o acontecimientos del mundo. Por ejemplo, el COVID-19, ¿ya? Son acontecimientos del mundo que a nadie, a ninguno de nosotros, los que me están escuchando hasta ahora, nos ha dejado indiferente. O experiencias personales. Viví esto, viví lo otro, me fue bien, me fue mal. Todas estas cosas se han hecho, acontecimientos del mundo personales surgen como una experiencia personal y desencadenan en las personas, por ejemplo, sorpresa, decepción. ¿Cuántas veces en la vida, chiquillos, nos hemos sentido decepcionados, no necesariamente de otra persona? Por ejemplo, cuando tenemos alta expectativa de, por ejemplo, no, me va a ir súper bien en la prueba y resulta que no me fue bien. Decepción. Tristeza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? No necesariamente por una persona, por cualquier cosa, ¿sí? De repente nos sentimos tristes porque nos sentimos tristes nomás, ¿sí? ¿Qué te pasa? No sé. ¿Pero por qué estás triste? Estoy triste, pero no sé por qué estoy triste. Yo creo que todo esto alguna vez nos ha pasado. Alegría, ¿ya? Gratitud. Siempre hemos sentido o hemos experimentado un sentimiento de gratitud. Muchas gracias, ¿sí? Gracias porque estás conmigo. Gracias porque me has acompañado. Todos estos sentimientos son desencadenados por hechos, por acontecimientos o por experiencias personales, chiquillos. Y dependiendo de cada uno de nosotros, podemos sentir sorpresa, otros no pueden sentir sorpresa, unos pueden sentir decepción, otros simplemente no sienten decepción. ¿Sí? No me sorprende, dice la gente. Me lo esperaba. Y, oye, ¿cuál es la sorpresa?
¿sí? Era obvio que no iba a resultar. Era obvio que no iba a resultar. ¿Sí? Tristeza, a otro le genera alegría. ¿Sí? Me fue mal, pucha que estoy triste. Hay gente que, por ejemplo, cuando le va mal, no siente tristeza. Ya filo, para la otra me va a ir mejor. ¿Ya? Alegría, ¿ya? Dependiendo del tipo de momento que nosotros podamos vivir. Y gratitud. Yo creo que todos en la vida, chiquillos, chiquillas, y si no han experimentado eso, lo irán a hacer más adelante, hemos sentido gratitud por una persona. ¿Sí? Gracias por ayudarme, gracias por escucharme, gracias porque estás conmigo. O incluso hay gente que le da gratitud a los objetos. ¿Sí? Y eso es bueno o malo, yo no diría que es malo, sino que al contrario. Bien, dice, ese soy yo siempre. ¿Cuál de todo? ¿Sorpresa, decepción, tristeza, alegría o gratitud? Al compañero que puso que ese soy yo siempre. ¿Sí? ¿Siente sorpresa siempre, decepción, tristeza, alegría o gratitud, estimado? ¿Cuál de todo? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero ahí pone, por ejemplo, una carita llorando pero contento. ¿Será gratitud o alegría? Me imagino, puedo inferir. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Esto, ay, poner un corazón ahí. Yo no espero nada de nadie y de nadie. Ok, sí. Eso es para, por ejemplo, evitarse la decepción. ¿Sí? Ya, cuando de repente no queremos esperar nada de nadie ni de nadie, eso es un mecanismo de defensa para evitar la decepción, porque probablemente ya vivimos una situación de decepción y no queremos volver a repetir esa sensación de desagrado. ¿Sí? Yo ya no me enamoro, decepción, seguramente se decepcionó, ¿ya? O tuvo mucha tristeza y no quiere volver a vivir ese sentimiento de tristeza o de decepción. Consejo, aunque no me hagan caso, nunca cierran la puerta a nada. ¿Sí? Si tuvieron decepción alguna vez en su vida, chiquillos, van a tener decepciones toda su vida. ¿Sí? No se limiten a no vivir ciertas experiencias, porque decepciones vamos a vivir siempre, pero como también vamos a vivir alegría, tristeza. De repente evitamos ciertas situaciones para evitar tristeza. No haga eso, porque vamos a sentir tristeza siempre, como también vamos a sentir alegría. ¿Quién se enamora en el 2020? Mucha gente. El COVID ha hecho cualquier estrago menos del amor. ¿Sí? El COVID no ha logrado matar el sentimiento amoroso. Hoy es martes 13. Ah, de veras. Ya tenemos todo el martes 13 para esperar una desgracia. ¿Sí? Etcétera. ¿Ya? Y todas estas cositas, sorpresa, decepción, tristeza, alegría, gratitud, estimado, estimada, lo vamos a encontrar en los poemas, en las canciones, ¿sí? Etcétera. ¿Ya? Gracias a la vida, ¿sí? O qué sorpresa me dio al verte, o qué decepción cuando te fuiste de mi lado, qué tristeza cuando te vi partir, qué alegría cuando te conocí, o muchas gracias porque tú estás conmigo. ¿Sí? Todas estas cositas, ¿cierto, chiquillos? Son susceptibles de poder encontrarlo, a lo menos una. Bien, ahora, ¿por qué? Como dice acá, y a partir de lo anterior, los sucesos del mundo nos afectan. ¿Sí? Nada nos es indiferente. Nada nos es indiferente. Más a uno, menos a otro. Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo tengo un estudiante de otro curso que dice que el COVID-19 le da lo mismo. ¿Sí? Pero hay gente que no, hay gente que lo afecta, que por ejemplo le pone muy triste ver a la cantidad de gente que muere diario, cosas por el estilo. Ya el género lírico está muy ligado, muy vinculado, chiquillos, a los sucesos que ocurren en el mundo, en el término de que siempre nos afectan, más a uno, menos a otro. Ojo con esto, el impacto de estos sentimientos, de estos acontecimientos, va a depender de nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si tengo muchas ilusiones, ¿ya? Y siento que me va a ir bien, y vamos, tengo toda la fe, y le fue mal, ¿ya? Eso va a ser fatal. Y eso va a depender del estado de ánimo. Cuando teníamos mucha expectativa y tenemos una decepción muy grande, el impacto que va a tener eso va a ser grande. Y eso se denomina el temple anímico. ¿Qué es el temple anímico, profesor? Es el estado de ánimo que se produce en nosotros a partir de los sucesos que ocurren en el mundo. ¿Sí? Hay sucesos en el mundo que a lo mejor no es indiferente, por lo tanto no va a provocar nada, pero hay sucesos en el mundo que son súper tristes
Y eso, por ejemplo, nos va a impactar y eso va a producir un temple anímico, que es un estado de ánimo. O, por ejemplo, van a suceder acontecimientos en el mundo que pueden ser novedosos, ¿ya? Y eso nos va a provocar sorpresa. Y eso va a desencadenar un temple anímico, por ejemplo, tristeza o alegría, y eso va a depender del acontecimiento en particular, ¿ya? Entonces eso, los acontecimientos del mundo nos afectan, sí. Más a uno, menos a otro, por supuesto que sí, ¿sí? Pero el impacto, chiquillos, que va a producir esos acontecimientos va a depender netamente de nuestro estado de ánimo, ¿bien? Y también va a depender de nuestra historia personal. Si hay, por ejemplo, si las personas que viven muchas decepciones, independiente de cuál esta sea, ¿ya? Suele ser fría, ¿sí? Tiene tantas decepciones en la vida que decide ser fría, ¿sí? ¿Sí? No, sabéis que ya eso ya no me afecta. Ah, si siempre me ocurre, ¿sí? Siempre estoy viviendo decepciones. O, por ejemplo, experiencias vividas a lo largo de nuestra vida. Ya cuando, por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a vivir, por ejemplo, decepciones, independiente de cuál sea esta, chiquillo, la gente se acostumbra y se vuelve fría. Entonces hay gente que dice, oye, ella es súper fría, o él es muy frío. Sí, es frío porque en el fondo son situaciones que siempre ocurren. O sea, en el fondo te terminas acostumbrando igual, ¿ya? Y eso, chiquillos, también se ve en el género lírico. Como ustedes pueden ver, y tal como nosotros lo hemos visto hasta ahorita, tiene que ver precisamente con expresión de sentimiento y cómo los sentimientos nos afectan, pero no tan solamente el sentimiento, sino también cómo los hechos, los sucesos, los acontecimientos nos afectan a nosotros, ¿sí? Y, como les acabo de decir, aquello no es indiferente, ¿ya? Eso va a depender de. Vamos a ver esto rápidamente. ¿Cuáles son las características principales entonces del género lírico? Primero que todo, la expresión de interioridad. ¿Y qué significa expresión de interioridad? Es exactamente lo que nosotros estábamos viendo ahora. Expresión de interioridad tiene que ver con expresión de los sentimientos, expresión de las ideas y la expresión de los estados internos. Cuando se nos habla de expresión de interioridad, tiene que ver todo lo que viene dentro de nosotros. Y nosotros, los seres humanos, tenemos a lo menos dos tipos de cositas en nuestro interior. O tenemos ideas, sentimientos o estados internos, ¿sí? En general. Entonces, como dice acá en el ejemplo que yo les pongo, he salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos. Si echan de menos algo, aquí se queda. Tiene que ver exactamente con expresión de interioridad, gritar. Yo creo que todos alguna vez en la vida nos han dado de gritar, ¿sí? De insultar a alguien o gritarle algo positivo a una persona, tiene que ver con eso, ya, expresión de interioridad, como dice ahí, y me dan ganas de gritar. De repente, ¿cuántas veces hemos tenido ganas de gritar de rabia? ¿Sí? De rabia, que no la podemos contener y gritamos nomás. O al revés, ¿cuántas veces todos en la vida hemos sentido estas ganas de poder gritar de alegría? Me fue tan bien y quiero gritar, ¿sí? Y la gente salta y cosas por el estilo, ¿ya? Tiene que ver con eso, expresión de la interioridad. No se desconcentren en el chat, porfa, ¿sí? Porque yo me desconcentro, pienso que están hablando algo por la clase y están viendo otras cosas, ¿ya? Expresión de interioridad. Una segunda característica, y ya con esto ya vamos a ir terminando, vayan teniendo paciencia, ¿ya? Es la expresión de una forma particular de ver el mundo, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que nosotros veíamos ahora. Los acontecimientos en el mundo, chiquillos, chiquillas, nos afectan de distinta manera. Y esto tiene que ver con una expresión de una forma particular de ver el mundo. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestras creencias, ¿estamos de acuerdo? Dependiendo de nuestros valores, y además también, y algo que es completamente normal, dependiendo de nuestro grado de interés, ¿ya? Ciertos acontecimientos nos van a impactar. Por ejemplo, para la Semana Santa, y hay gente que ve, por ejemplo, La Pasión de Cristo, o películas por el estilo, la gente sufre, por ejemplo, al ver cómo a Jesús lo crucifican, ¿sí? Y eso tiene que ver con la creencia y los valores. Pero hay gente que, por ejemplo, atea, le da lo mismo nomás, ¿ya? Y por lo tanto eso tiene que ver con el grado de interés. Y en el poema y en los poemas es susceptible, chiquillos, de ver eso. Es decir, una expresión de una forma particular de ver el mundo. Insisto, la gente que cree en Dios, mucho en Dios,
ya va a tener creencias relacionadas con esos ciertos valores y un grado de interés también, por ejemplo, el tema de la religión. Y cuando ve películas, por ejemplo, religiosas, como La Pasión de Cristo, etcétera, y ve, por ejemplo, cómo a Jesús lo crucifica, la gente llora, o la gente se conmueve, pero es distinto, por ejemplo, a la gente que no cree en Dios. Da lo mismo. Ay, oye, si es una película nomás, no le pongáis tanto, ¿sí? Si eso no existió, sí, ya, y sí, ya, existió, pero eso ocurrió hace mucho tiempo atrás, o sea, oye, párala de sufrir, po. Tiene que ver con eso. Dependiendo de la forma en como yo veo el mundo, los acontecimientos me afectan. Bien. Otra de las características tiene que ver con esto, el uso particular del lenguaje. Esto lo vamos a ver más en detalle, creo que el día lunes. En el género lírico, y al igual como por ejemplo todos los comentarios que ustedes hacían en el chat, y también por ejemplo los memes que nosotros veíamos, hay un uso particular del lenguaje. Es un lenguaje embellecido, sí, profesor, es el lenguaje en donde tenemos rima, sí, profesor, es un lenguaje especial, ¿sí? Al igual, por ejemplo, como nosotros veíamos en el primer ejemplo del árbol, donde el viento envidioso vino a quitar las ramas de oro, un lenguaje especial, y hay que interpretar. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener una connotación, eso lo vamos a ver más adelante, el lenguaje en el género lírico vamos a tener las figuras literarias, pero también nosotros vamos a encontrar símbolos. Y eso, lo que es el concepto de la connotación, que nosotros vamos a ver más adelante, que es connotación, figuras literarias también lo vamos a ver más adelante, y símbolos, que también lo vamos a ver adelante, tiene que ver con un uso particular del lenguaje. Usted escucha una canción, usted ve publicidad o los dichos populares, y tiene una característica que no es cualquier característica, ¿bien? Tiene una característica particular, que tiene que ver con el lenguaje, ¿bien? Y otra de las características que nosotros vamos a estar revisando tiene que ver con esto, la función expresiva del lenguaje. ¿Y qué significa, profesor, la función expresiva del lenguaje? Principalmente con la expresión de sentimientos, estado de ánimo, etc. Eso significa que el interés está centrado en el emisor. ¿Por qué? Porque el emisor, obviamente, es el que está expresando los sentimientos, las emociones, etc. ¿Ya? Entonces, esas son las características, que las vuelvo a reiterar. Expresión de interioridad, sentimientos, emociones, estado de ánimo, una expresión de forma particular de ver el mundo, ¿ya? Insisto, dependiendo de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestro grado de interés, vamos a ver el mundo de una determinada manera y no de otra, ¿bien? Y por lo tanto, va a producir esos determinados sentimientos o estados de ánimo, y hay gente que un determinado acontecimiento lo pone súper triste, y otros acontecimientos como que da lo mismo, ¿sí? Uso particular del lenguaje, tal como lo estábamos viendo recién, hay connotación, figuras literarias, símbolos que lo vamos a ver más adelante, así que esto no le vamos a dar mucho énfasis, y la función expresiva del lenguaje que tiene que ver con que está centrado siempre en el emisor, es decir, en el hablante lírico, ¿ya? Tal como una de las compañeras decían de Nantis. Ah, y esto, la expresión de exclamaciones e interjecciones, ¿ya? Por ejemplo, que tiene que ver con la presencia de ciertas exclamaciones o interjecciones, tiene que ver con la manifestación de un estado de ánimo en particular. Por ejemplo, ay, qué dolor siente mi corazón en este minuto que yo te perdí. Ay, qué dolor. Tiene que ver con eso, exclamaciones, interjecciones. Ay, Dios mío, qué terrible lo que ocurrió en el mundo. Cosas por el estilo, interjecciones, formas de exclamar, ¿bien? Cosas por el estilo que siempre van a contribuir, chiquillos, a poder expresar un estado de ánimo particular. Bien, ahora, ya para ir cerrando la clase, porque ya nos van quedando 10 minutitos, ¿cuáles van a ser las temáticas recurrentes? Esto lo vamos a retomar la clase siguiente. Las temáticas recurrentes van a ser, por ejemplo, el tema del amor, ¿sí? Es infaltable, ¿ya? Aunque digan, ya, de nuevo con el tema del amor, o cosas, ya, el tema del amor es infaltable. Está dedicado el tema del amor a la expresión de sentimientos, por ejemplo, hacia el ser amado, obviamente, ya sea de alegría, por ejemplo, qué alegría en el momento en que te conocí, o qué alegría en el momento en que decidiste estar conmigo, o tristeza, por ejemplo, cuando el ser amado se pierde, ¿sí? Por ejemplo, la muerte. Hay muchos poemas dedicados al ser amado cuando ha muerto, ¿sí? También está el tema de la muerte. Ah, como recién se los estaba diciendo, no es tan solamente el tema del amor, chiquillos, independiente si es positivo o negativo, que tiene que ver con expresión de sentimientos hacia el ser amado, ya sea de alegría o tristeza,
sino también tiene que ver con el tema de la muerte. ¿Y qué significa esto? Expresión de sentimientos hacia la persona que pereció, que dejó de vivir, o incluso para dar tributo a la misma. ¿Sí? Te dedico un poema en tu nombre, que alguna vez estuviste con nosotros, y a causa de tu muerte, te dedico este poema. ¿Sí? Y también, chiquillos, está el tema de las relaciones humanas. ¿Qué significa, profesor, el tema de las relaciones humanas? Tiene que ver un poco cómo nos llevamos. Bien, muchas de las obras líricas, como dice acá, se basan en la descripción de las relaciones humanas, ya sea positiva, ya sea negativa. Bien, ya sea positiva, ya sea negativa. ¿Ya? Eso, lo demás, bueno, por ejemplo, esto es prácticamente lo mismo de lo que nosotros habíamos visto por ejemplo, en clases anteriores, que la temática popular que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la poesía tiene que ver con el amor. El amor, como nosotros ya lo habíamos visto, es un tema que es universal y es recurrente. Universal porque el amor está en todo el mundo, recurrente porque siempre se está tratando, ¿bien? Además porque el tema del amor siempre ofrece una posibilidad expresiva o emotiva, ¿bien? Por ejemplo, la alegría por encontrar al ser amado, ¿bien? La tristeza por haber perdido al ser amado, o por ejemplo también puede ser la dirección romántica del ser amado, etcétera, ¿bien? Etcétera, ¿bien? Por ejemplo, el tema del amor puede estar vinculado al elogiar, por ejemplo, maravillosa eres tú, tu belleza es incomparable, eres como el sol, eres como la luna. Recordar, por ejemplo, al ser amado, todavía te recuerdo como hubiese sido el primer día. Sufrir o lamentar, ¿sí? Por ejemplo, todas estas temáticas, chicos, nosotros lo podemos encontrar en el género lírico vinculado al tema del amor. Es decir, el tema del amor, como dice acá, en la composición poética, cambia según la intención comunicativa. Por ejemplo, elogiar, recordar a alguien, sufrir, lamentar, etcétera. Bien, ¿qué otra idea podemos resaltar eso? ¿Ya? Lo demás ya es todo lo que nosotros hemos estado revisando hasta ahora. Chicos, ¿dudas, consultas? Dice acá, ¿dudas, consultas? ¿Algo que consultar? ¿No? Ok. Cuando me dicen que no, tengo dos opciones. O no entendieron nada o lo entendieron todo. Siempre están esas dos opciones. ¿Ya? Bien, estamos ya casi en la hora. Por lo tanto, si no hubiese ninguna duda, ninguna consulta, si llegase a haber alguna duda, alguna consulta, chicos, me lo pueden plantear en la próxima clase, ¿ya? Una clase larga, ¿bien? Me faltó el tiempo, ¿ya? Sin dudas, ok. Les voy a mandar las preguntas de cierre, ¿ya? La próxima clase, entonces, ahí están las preguntas de cierre, ¿ya? Respóndanlas, ¿ya? Son 2 preguntas o 3, no me acuerdo. Y a medida que ustedes van respondiendo las preguntas de cierre, se pueden ir retirando para que vayan a almorzar. ¿Sí? Son 5 para la 1, así que en el tiempo estamos súper bien. Bien, eso, chiquillos. Eso es lo que estuvimos viendo. A medida que ustedes van respondiendo las preguntas de cierre, se van retirando. Entonces no nos olvide, género lírico, para hacer una pequeña síntesis, expresión de sentimiento, estado de ánimo, interioridad en general, ¿estamos de acuerdo? En donde se utiliza un lenguaje en particular, por ejemplo, un lenguaje embellecido, ya, por ejemplo, hay rima, y los poemas, por ejemplo, las canciones, etcétera, nunca son ajenos a los sentimientos o a las emociones que son producto de los hechos o acontecimientos que ocurren en el mundo. Lo que ocurre en el mundo, ya, nos afecta y eso, por ejemplo, puede producir, por ejemplo, la composición de un poema en particular. ¿Estamos de acuerdo? Eso como breve síntesis entonces de lo que nosotros estuvimos revisando.